A continuación voy a explicar el ejercicio número 4 que corresponde a integral impropias. Entonces tenemos el ejercicio A, ¿cierto? Tenemos esta integral donde empieza de 3 hasta infinito, de x sobre x, logaritmo natural de x, todo esto sobre o elevado a la 3, ¿sí? Y entonces a continuación planteamos la siguiente solución. Como la integral está sobre infinito o tiende a ir sobre infinito, ¿cierto? Entonces resolvemos de la siguiente manera. Entonces ponemos el límite de t que llega hasta infinito, ¿cierto? Donde empieza 3 sobre hasta t. Y tenemos 1 sobre x por o multiplicado por el logaritmo natural de x elevado a todo esto sobre 3 de x, ¿sí? Vamos a sustituir por la letra u donde yo tomo el logaritmo natural de x como u, ¿cierto? A partir de esta vamos a derivar la x. Entonces derivada de u es igual a dx sobre x, entonces tenemos que el logaritmo de x es igual a x. De esta parte vamos, o toda esta ecuación vamos a sacar dx, o vamos a hallar dx. Encontramos que dx es igual a x por du, ¿sí? O derivada de u, ¿correcto? Entonces ahora vamos a reemplazar mi variable u dentro de la ecuación que está acá, ¿cierto? Y luego vamos a integrar. Entonces primero definimos límite donde t atiende a x, donde 3 o arranca de 3 hasta el límite de t. Y tenemos que reemplazamos entonces 1 sobre x y donde estaba el logaritmo natural de x que está acá, ¿cierto? Lo reemplazamos por la letra u. Entonces ponemos u elevado al 3 y acá también, como ya sabemos que dx, ¿cierto? Dx es igual, ¿sí? Dx que es igual a x de u. Entonces acá donde dice dx, o donde decía dx acá arriba, reemplazamos por x de u, ¿cierto? En la expresión encontramos que hay una multiplicación entre esta fracción que está acá con esta fracción, perdón. Y entonces vemos que x está acá sobre acá y x está multiplicando. Entonces eliminamos x en esta ecuación. Y nos quedará así, límite donde t atiende a infinito, donde inicia 3 sobre t, y nos queda 1 sobre u elevado a la 3 de u, ¿cierto? Y a continuación entonces, para definir, ¿sí? Esta integral, ¿cierto? Para definir esa integral, entonces tenemos lo siguiente. Entonces voy a pasar de esta u que estaban como dividiendo a que pase arriba, donde está el 1. Y para hacer eso, entonces, el exponente que está acá queda negativo. Como pueden ver acá, límite de t tiende a infinito sobre 3 sobre t, donde u queda menos 3 de u, ¿cierto? Entonces queda de esta manera. Para derivar, ¿cierto? Para derivar ya esta expresión nueva o esta nueva ecuación. Y también lo que tendríamos entonces es que para reglas de potenciales, ¿cierto? Yo tengo que el exponente debo sumarlo más 1 y dividirlo sobre ese mismo valor que me da acá. Entonces tenemos que el siguiente resultado. Tenemos límite de t atiende a sobre finito, entonces tenemos en el numerador tenemos u menos 2. ¿Cómo nos dio menos 2? Porque estoy diciendo que menos 1 más 1 me da menos 2. Como lo expliqué antes por no más potenciales, yo tengo que sumarle más 1, ¿cierto? Y me da menos 2. Y sobre menos 2, que fue el valor del exponente. Y recordemos que todo esto debe estar sobre los límites sobre los límites de la integración. Entonces tenemos 2 que inicia 2 hasta que llega a t, ¿sí? Y nos tendremos entonces de la siguiente. Ahora, para volver, tenemos esta ecuación ya. Ahora, para volver a esta ecuación, ¿cierto? Para volver positivo, la u menos, pues, elevado a menos 2, ¿cierto? Tengo que hacer lo siguiente. Entonces, tengo que pasar este 2 acá a este lado acá. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener en cuenta que acá al lado de la u tenemos un 1 invisible, que fue la expresión que estaba acá arriba, ¿sí? Entonces, este 1 que es positivo el signo positivo, este 1 va a sumar a menos 1. Entonces sabemos que más menos nos daría menos, ¿cierto? Y entonces nos daría que 1 menos, entonces nos daría acá menos 1, ¿cierto? Esta u, este 2 quedaría entonces como 2 positivo, perdón, y
y esta u al pasar al otro lado queda como u elevado a la 2 positivo, ¿sí? Y recordemos sobre los límites de la integración, entonces estamos 2 y t, ¿cierto? Ahora vamos a reemplazar la letra u por el valor real. Recordemos que la u, ¿cierto? Recordemos que la u vale el logaritmo natural de x. Entonces queda así, límite de t atiende a sobre finito, donde menos 1 sobre 2 multiplicado, recordemos que u valdría entonces el logaritmo natural de x, todo esto elevado a la 2, y tenemos todavía los límites de integración todavía acá, y está ahí. Ahora vamos a reemplazar los límites de integración por esas dos variables, 2 y t, ¿cierto? Entonces tenemos que límite de t atiende a infinito, entonces entre paréntesis tenemos menos 1 sobre 2lnt. Si ustedes se acuerdan acá que teníamos x, entonces estoy reemplazando todo lo que es x por la primera expresión acá, que es t, elevado a todo eso a 2, menos, ¿cierto? Entre paréntesis porque acá tenemos un menos y hay que hacerle operaciones de símbolos, y entonces por eso pongo paréntesis. Entonces la siguiente expresión sería menos 1 sobre 2ln2 sobre 2. Entonces acá ya en la segunda expresión la x que estaba acá lo reemplazo por el 2, ¿cierto? Igual recordemos que hay una multiplicación o suma de signos, entonces por eso la siguiente expresión yo pongo menos por menos, nos da multiplicación de signos, daría más, entonces esta expresión quedaría igualito como está acá, pero con el signo más en la mitad. Y por último reemplazamos la t en donde por la expresión que se llama infinito, ¿cierto? Para reemplazar el límite, o sea, para operar el límite. Entonces tenemos lo siguiente, menos 1 sobre 2 logaritmo natural sobre infinito, o por infinito, perdón, por infinito, porque t reemplazado en este momento por infinito, todo eso elevado al cuadrado, más 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2, ¿cierto? 2 como no tenemos acá se queda igual, todo eso sobre 2, ¿cierto? Y siguiente, para resolver esta ecuación, entonces tenemos que 1 menos 1 sobre infinito. ¿Por qué sobre infinito? Porque este valor, a operarlo, pues va a dar un valor infinito, entonces por eso ponemos infinito acá. Y más la siguiente expresión que sigue siendo igual, ¿cierto? Y tenemos que cuando un numerador está sobre un denominador infinito, esto nos va a dar 0. Entonces, finalmente tenemos entonces que nos va a dar el resultado final, es 1 sobre 2, logaritmo natural de 2, todo eso elevado a 2. Y ese es el resultado final de esta operación, de esta integral impropia. Muchísimas gracias.